La magia del sur. Tu programa de magia. Bienvenidos una vez más a La magia del sur con el mago Víctor. Y con el mago Dani. Y Víctor, ¿de qué vamos a hablar hoy? Hoy vamos a hablar sobre cartomagia. Tendremos nuestra primera entrevista. Sí, con Magic Peter. Y un poquito también del mago Daiverno. Entre este programa y el siguiente. Sí, vamos a repartirlo. Y recordaros que estamos en la 99.1 FM o en radioabiertasevilla.com. Cartomagia. Bien, Víctor, pues como hemos dicho en la presentación, vamos a charlar un poco de la cartomagia. ¿Qué es la cartomagia? ¿Explicas tú o explico yo? Explícalo tú mejor, sí. Pues la cartomagia es la parte de la magia en la que se hace con cartas, a grandes rasgos. Y una de las preguntas que siempre se hace la gente cuando nos ve a los magos es que por qué todos empezamos con las cartas, o por qué con las cartas hay más material y... ¿No? Sí, más o menos eso, que por qué siempre se hacen más juegos con cartas que con otro tipo de objetos. Y, vamos, la verdad, es fácil. Una de las razones podría ser porque es algo que desde pequeño tenemos en las manos, jugamos desde pequeño. Sí. Nuestros padres seguro que alguna vez nos han hecho algún juego con cartas, al menos a mí de chico sí. Sí, sí. Y ya pues algo que llevamos ahí, y aparte algo de fácil de conseguir. Sí, es algo que es bastante accesible para todo el mundo, digamos. La creatividad también se desarrolla más con este objeto. Es algo que conoce casi todo el mundo, y en el caso de que no lo conozcan, podemos ir jugando no con las figuras, con los palos, sino con los colores también. Exactamente. Que también hay un juego que explicaremos más tarde. Para ensayar luego solo necesitas un espejo y no necesitas un escenario ni... No es nada sofisticado. Está muy bien. Pero vamos a ver de dónde viene toda esta tradición, cuánto hay de cartomagia en la magia y... ¿Dónde se empezó? Sí. Empezamos con un poco de historia. Sí, pues la magia con naipes empezó, vamos, más o menos comenzó cuando se hicieron famosos, que fue a mitad del siglo XIV. Que por lo general se suele pensar que fueron desarrollados por apostadores. Debido a que pensaban que haciendo algunas trampas o algunos trucos podrían ganar más fácil en los juegos de naipes. Los naipes en sí mismos, o las cartas, fueron originarios de Oriente. En China. Exactamente, entre China e India se fueron inventando, pero en Europa ingresaron en el siglo XIV. Uno de los más antiguos es un artículo de 1408 que cuenta cómo un jugador pudo hacerse un triunfo por medio de la manipulación de las cartas. Un triunfo es un efecto que explicaremos más adelante. No sé, a partir del siglo XVI hay numerosos escritos que comienzan a aparecer, pero no es hasta el siglo XVIII donde la magia es llevada a un escenario y más o menos... Por Giovanni Giuseppe Pinetti, sí, es que que sacó de las calles, que es donde se hacía la magia con las cartas, y le dio por el nivel que tenía el resto de la magia, haciéndola en escenarios, y el tío por Y ahí fue donde ganó prestigio. Los tipos de juegos. Tipos de juegos, pues vamos a explicar más o menos, dentro de la cartomagia, los tipos de efectos, hay infinitos, sí. Pero entre los magos, cuando decimos un nombre ya sabemos a qué tipo de efecto nos referimos. Aunque el método, claro, cambia. Exacto. Cada mago tendrá su manera de hacerlo. Y vamos a empezar, por ejemplo, un agua y aceite. Que consiste en que cartas negras se mezclan con las rojas. Puede mezclar el mago, puede mezclar el ayudante. Y el mago consigue que con magia, claro, se separen en colores. Se separen en rojas y negras. Entonces, voy a hacer un agua y aceite, ya todo el mundo sabe lo que es el efecto que se quiere conseguir. Triunfo, que es cuando las cartas es parecido al anterior, pero aquí las cartas se mezclan cara arriba y cara abajo, ¿vale? Y al final mezclan todo el mundo y la carta que han elegido es la única que aparece al revés. Se parece vuelta en medio después de de la haber baraja. mezclado también al derecho y al revés. Otro juego clásico, carta ambiciosa. La gente el nombre a lo mejor no lo conoce, pero el efecto sí, que es el efecto de coger una carta, se firma, se pierde
Y el mago siempre va haciendo que suba arriba. Por varios métodos, cada vez se va complicando más. Incluso hay alguno que amarraba la baraja y seguía subiendo, que la dobla y se ve como sube la carta. Hay muchos métodos, pero el efecto consiste en eso. Es bastante visual este efecto. Seguro que si alguno lo ve, lo reconoce fácilmente en cualquier vídeo. Y además a los espectadores les suele impactar bastante. Sí. La wild card, que consiste en una mesa. Este es cartomagia de mesa. Que consiste en. Se cogen 7 o 8 cartas, suelen ser. Y todas iguales. Y una distinta. Y con esa distinta se van transformando las otras para que sean al final iguales que esa distinta. Con la que empezó el mago. También existen otros efectos, este tengo que decir que me gusta mucho a mí, que es el collector. Aquí se usan 2 o 3 cartas para encontrar la carta que se ha elegido y perdido entre la baraja. Se puede hacer con los reyes, las figuras en general, y a mí con los juegos que se utilizan como comodines me suele gustar muchísimo, porque son muy visuales también. Y otro clásico es la asamblea de ases. Este es el típico juego que se cogen 4 montones de cartas y se colocan unas en cada montón, de manera que el mago no hace absolutamente nada y que por donde corta el espectador van apareciendo los ases mágicamente. Y otro que recuerdo yo ahora es el Fuera de este mundo. El título es algo especial, pero se llama así, que consiste en el mago pone una carta roja y una carta negra en la mesa, con cara arriba que se vea, y ahora va sacando cartas de la baraja y es el espectador el que adivina el color de la carta que ha sacado, y así con toda la baraja, y al final cuando se enseña el espectador ha acertado todas y cada una de los colores de las cartas. Este es un efecto muy bonito también, lo tengo que decir que me gusta mucho. También hay muchas versiones en internet, sí. Si ponéis el nombre de cualquiera que hemos dicho, saldrá alguno seguro. Pero estos juegos, ¿dónde los podemos aprender? ¿Dónde los podemos aprender? Pues el libro, la cartomagia es la parte de la magia que más material hay, tanto vídeos como libros, como todo. Y vamos a ir diciendo algunos libros, por si alguien quiere leerlo o le interesa. Hay como si fuesen 2 Biblias. Sí. Dentro de la cartomagia. Una sería lo que es el experto en la mesa de juegos de Ernast, publicado en 1902, y que a día de hoy se siguen sacando nuevas ediciones continuamente porque el libro no se deja de vender. Es un buen libro. El otro que, como ha dicho Dani, otra Biblia, digamos, el Expert Card Technique o Técnica Cartomágica Avanzada de Jugar y Brown. Este es un libro para magos que ya conocen algo de técnica y quieren dar el salto a algo un poco más profesional, algo más complicado. Incluye desde cartomagia a una sola mano hasta juegos matemáticos, etcétera. En este libro podéis encontrar de todo, de todo. Más tarde también el suizo Roberto Jovi publicó una obra que consiste de 5 tomos que se llama Gran Escuela Cartomágica, está en español también disponible, y donde explica pues tanto lo que viene en el Expert Card Technique como lo que viene en el experto en la mesa de juegos y cosas nuevas que salieron después, y está muy bien escrito, muy bien explicado, con sus juegos, sus técnicas, sus dibujitos. Te enseñan desde cómo coger una baraja en el tomo 1, cómo sube tal, hasta barbaridades en el tomo 4, y en el 5 son juegos. Sí, ese también es muy recomendable para todo el que quiera aprender, pero antes de eso existen otros libros a nivel nacional, como los de Juan Tamarí, conocido también Cartomagia Fundamental, este es de Vicente Canuto, con el que muchos magos, pues como he dicho, empiezan a aprender su juego con cartas y demás. Y bueno, dentro de la cartomagia habrá magos más buenos, magos menos buenos. Sí. Y no sé, podemos comentar algunos que... Bueno, menos bueno no llegaría yo a decir, sino que son de otro estilo, ¿no? También. Pero algunas figuras de la cartomagia... Conocidísimo Hofzinger y su libro La cartomagia de Hofzinger, evidentemente. Daiver, ¿no? Del que hablaremos después un poquito, hemos dicho al principio del programa. También tenemos a René Lavand, que en la tele la habrá visto mucha gente. Marlo, conocido porque inventó técnicas a pico y pala. Sí. El campeón del mundo actual, el portugués, el de Guimaraes, que hace poco también ha sacado un libro sobre cartomagia, precisamente. Y aquí en España tenemos... Sí, aunque la mayoría de la gente no lo sepa, en España tenemos 4 campeones del mundo en cartomagia, que no son pocos. Está Juan Tamarí con el FIMS, que son campeonatos de magia, que ya comentaremos en otros programas, en 1973 en París, con un juego de cartas con monedas y una armónica.
Es, La armónica, es espectacular. tienen que ver el vídeo para que lo entiendan lo de la Eso es armónica. espectacular. Yo lo recomiendo a todo el mundo. En algunos portales de vídeos de internet como YouTube debe de estar colgado. Pepe Carroll en el 1988 en La Haya. Arturo de Ascanio, que lo ganó en el Congreso celebrado en Ámsterdam en el año 1970. Y el último fue Miguel Puga, Mago Miguel. Mago Miguel. En el año 2003 celebrado también La Haya. Sí, ese vídeo también es espectacular. A ti a mí nos gustó mucho. Todos son espectaculares, pero recomiendo que los veamos. A mí especialmente me gusta mucho el de Mago Miguel. Bien, pues no os perdáis ahora mismo la entrevista con Magic Peter. Sí. En cuestión de segundos, que ya está aquí con nosotros. Y nada, que seguimos con el programa.